Y tras la baja participación en la segunda vuelta, parlamentarios de todos los sectores han cuestionado el voto voluntario. El mayor porcentaje de abstención se registró en la región de Tarapacá. Queremos conocer detalles y para eso saludamos a Beatriz Aput. ¿Cómo estás, Bea? Buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días también, Germán, en el estudio. Así es, la alta abstención de un 58,04% alcanzada en las elecciones del 15 de diciembre, sin duda ha encendido nuevamente el debate respecto a si es que es conveniente o no tener como sistema la inscripción automática y voto voluntario. Como tú ya lo decías, Paola, los últimos días han sido varios los parlamentarios que han presentado sus reparos a este sistema y justamente nos encontramos con uno de ellos, Fulvio Rossi, senador del Partido Socialista, que le agradecemos por estar con nosotros en CNN Chile. Y lo decía Paola Berlín, senador, la región que usted representa obtuvo la mayor abstención, cerca de un 70%. ¿Qué es lo que plantea usted como medida de solución para combatir la alta abstención? Hola, buenos días. La verdad que lo primero es hacernos cargo que tenemos un problema. He visto que muchos políticos, dirigentes han planteado que este es un tema que hay que esperar para hacer una evaluación y prácticamente algunos se conforman con decir, mira, en países desarrollados pasa exactamente lo mismo. Yo siento que el hecho que haya una alta abstención como la que tuvimos no le hace bien a Chile. Eso no es bueno para Chile. En la búsqueda del bien común es necesario que la gente se pronuncie, que participe. Hay ciertas cosas que son importantes y que derivan del hecho que vivimos en sociedad, que vivimos en una comunidad, no estamos aislados. Y lo que hay que hacer, lo mínimo que hay que hacer hoy día a esta altura es empezar un proceso de reflexión, de debate, con argumentos, esperar, ver legislación comparada, experiencias de otros países respecto de cómo se logra una mayor participación. Yo con esto no pretendo que no nos hagamos cargo, los políticos, los candidatos, las coaliciones, de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades para convocar a la gente, para seducirla, para mostrarle que en la política se juegan cosas importantes, que en las elecciones se definen cosas que afectan la vida cotidiana. Eso no está en discusión, o sea, tiene que haber una autocrítica. ¿Qué pasó? Que no fuimos capaces de convocar a la gente. Pero también es cierto, por otro lado, que el hecho de que haya una tasa de abstención tan alta va debilitando la democracia. Y de ese punto de vista hay muchas experiencias que desde países que tienen voto obligatorio, con desvinculación voluntaria, por ejemplo, porque consideran que así como hay derechos sociales que la gente exige, también tiene que haber obligaciones mínimas que nacen y derivan de nuestra condición de sociedad. Pero hay incentivos, por ejemplo, en países en donde para aspirar a un cargo de funcionario público tú tienes que haber votado. Hay países, por ejemplo, en los cuales los votos blancos y los nulos, la suma, si es mayor a la de votos válidamente emitidos, se anula el proceso electoral y se repite sin la posibilidad de que los candidatos que participaron en este proceso electoral puedan hacerlo. Hay otras variables, ¿no es cierto?, como la movilización gratuita, pero creo que ninguna de ellas por sí sola resuelve el problema. O sea, alguien me podrá decir que mucha gente tuvo problemas económicos para ir a votar, pero la verdad que todos sabemos que cuando hay una convicción profunda, cuando hay ganas, cuando uno siente que la política afecta a la vida cotidiana, uno va a votar. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Yo, lo primero que quiero plantear es que tiene que haber un proceso de análisis y no caer en el conformismo de algunos, decir, mira, estamos empezando, veamos después, porque a lo mejor después vamos a tener un 10% de participación. Entonces alguien me va a decir, ¿qué pasa con una democracia en donde el 10% del padrón electoral vota? Ahora, una segunda derivada tiene que ver con quiénes son los que votan y quiénes son los que no votan. Y ahí a mí me preocupa, lo han planteado con mucha claridad académicos de la Universidad Diego Portales, la elitización del voto. O sea, lo que estamos viendo es que en comunas de más alto ingreso vota mucha más gente que en comunas de bajo ingreso. Así quedó demostrado cuando tú ves que Vitacura o Las Condes vota sobre el 70% incluso en la primera vuelta en Vitacura de la gente, en La Pintana, en La Granja, 43%. Esa elitización del voto indudablemente que afecta un principio que para mí es sagrado, que en los procesos electorales quizás sea la única ocasión en la cual todos los chilenos somos iguales y valemos lo mismo. Pero si los que tienen menos no están votando, evidentemente que se está rompiendo ese principio y estamos volviendo a una época en donde votaban los que tenían un patrimonio, el voto censitario de principio del siglo pasado. Así que yo, lo primero, insisto, aquí tenemos que hacer una reflexión, no nos podemos hacer los locos ni desentender de que tenemos un problema que no es bueno para Chile, no va de la mano del bien común el que la gente no participe.
Senador, usted votó a favor de la inscripción automática y voto voluntario. Preguntarle de qué manera el nuevo gobierno debería hacerse cargo tal vez de esta alta abstención. ¿Qué medida propone usted específicamente? Por ejemplo, Camila Vallejo decía, claro, inscripción automática, voto obligatorio, pero quien quiera en el fondo salir de ese registro tiene que ir y hacer los trámites respectivos. ¿Usted propone, por ejemplo, cree que esa sería una buena medida? A ver, lo primero es señalar que la inscripción automática, la votación voluntaria y la votación obligatoria y la desvinculación voluntaria es una alternativa interesante, porque en el fondo estamos exigiendo ejercer un derecho. Sin embargo, le damos la posibilidad también que libremente la persona se desvincule, pero para eso tiene que hacer una acción. Es como el donante universal. Todos somos donantes, pero tenemos que hacer un proceso de reflexión para decir no serlo. Ahora, yo fui un firme partidario del voto voluntario y quiero decir por qué. Porque efectivamente teníamos un padrón envejecido, los políticos y las coaliciones sabían quiénes eran los que votaban, y sabían, por cierto, quiénes eran los que no votaban, y se perdió el dinamismo, y esa pérdida del dinamismo en los procesos electorales hizo que de alguna forma hubiese poca participación. Ese era el análisis que había detrás. Nosotros dijimos, si creamos incertidumbre y generamos un remesón del sistema político a través de un aumento del padrón electoral y de los potenciales electores, puede ser que hagamos campañas más interesantes, más creativas, de mayor contenido, motivemos y convoquemos a la gente, especialmente a los más jóvenes, y logremos una mayor participación. Eso no se está dando. Tú ves declaraciones como el expresidente Lagos que dice, me equivoqué. La misma presidenta Bachelet ha dicho, aquí hay que analizar este tema porque no creo que a lo mejor nos equivocamos en algunas cosas. Ahora, por lo pronto creo que tenemos que mejorar la calidad de la democracia. Este sistema electoral, la verdad que nos fomenta la participación, nos aumenta la oferta de candidatos, produce la automarginación de los jóvenes, lo que a mí me preocupa bastante. Tenemos que tener un sistema más proporcional, más participativo, con mayor oferta. Tenemos que tener iniciativa popular de ley. La gente, un grupo de ciudadanos tiene el derecho de organizarse y presentar un proyecto de ley y el Congreso tiene que tener la obligación de resolverlo, de tramitarlo. Otro tema, los plebiscitos. Si tú a la gente le dices, yo no solo la voy a convocar a votar cada 4 años por presidente o cada tanto por parlamentario o alcalde, sino que usted va a votar permanentemente por temas que le afectan en su vida cotidiana, plebiscitos comunales. Todo el tema del poder local, la verdad que a lo mejor la gente le va a encontrar más sentido al hecho de votar. La iniciativa popular de ley yo, por cierto, la planteo porque me parece a mí un avance bien importante. Y finalmente, cuando el Congreso Nacional, por ejemplo, en televisión digital tenemos un conflicto con el gobierno dice, quiero vetar esta ley que el Congreso aprobó. Tenemos una diferencia entre los poderes del Estado. ¿Cómo lo resolvemos? Con el pueblo, que la gente participe y haya un plebiscito. ¿Te fijas? Entonces, a lo mejor si aumentamos los mecanismos para estimular la participación, vamos también a legitimar la participación de la gente en los procesos electorales. Senador, hablando de votaciones, se ha hablado bastante de un bloqueo legislativo por parte de la nueva mayoría al gobierno. De hecho, el presidente del Senado se reunió con el ministro Cristian Larroulet, reunión en la que el senador le dijo, vamos a votar en contra, por ejemplo, de la ley Hinspeter. ¿Hay bloqueo? ¿Usted está de acuerdo con el bloqueo legislativo de la nueva mayoría? ¿Es realmente así? ¿Van a votar proyectos solamente que estén acorde con el gobierno de la presidenta electa Michelle Bachelet? Es interesante el decir, yo no estoy de acuerdo con hacer ningún bloqueo legislativo de nada. La política se construye sobre la base de ser capaz de votar pensando en el bien común, en el interés general de la patria. Así que ese punto de vista no me gusta el término bloqueo. Es muy distinto, y tú lo dijiste en tu pregunta, que nosotros votemos de acuerdo a nuestras convicciones, un proyecto que lo consideramos malo, votarlo en contra. Eso no es bloqueo legislativo, simplemente es votar en conciencia, y nunca nos gustó este proyecto de ley porque pensamos que era demagogia penal y que había ya las herramientas para poder sancionar a la gente que ande en una manifestación encapuchado. Eso ya existe en el Código Penal. Lo dijeron, mira, destacados penalistas, no lo digo yo que soy médico. Así que hay argumentos de fondo que no tienen que ver con un bloqueo legislativo para votar en contra de ese proyecto. Ahora, el proyecto de regionalización, he sido yo el que más le ha pedido, por favor, al ministro Larroulet que le ponga urgencia para sacar ese proyecto de ley, para darle más atribución a los consejeros regionales. El proyecto del OBI lo estamos sacando. Lo vamos a sacar probablemente hoy día o en la primera semana de enero, porque pensamos que, pero tenemos diferencias, y eso es muy legítimo que tengamos diferencias. El proyecto de fármaco lo sacamos ayer.
Alguien dijo, y ya estaban acusándonos que íbamos a esperar después de marzo para... No, el proyecto de fármaco se aprobó sin ningún problema, vía express, ayer en la sesión. Así que yo no hablaría de bloqueo legislativo, lo que hablaría simplemente, que es lo obvio por lo demás, vamos a votar los proyectos de acuerdo a nuestras convicciones. Y tú dijiste, hay algunos proyectos que están fuera de la línea de lo que plantea Bachelet o la nueva mayoría. Bueno, a lo mejor podremos en contra de eso. Perfecto, muchísimas gracias, senador, le agradecemos por este contacto. Bueno, tocamos sin duda dos temas bastante importantes que están en la pauta política, la alta abstención y también el traspaso legislativo del gobierno del presidente Sebastián Piñera a lo que va a ocurrir en el gobierno de la presidenta electa Michelle Bachelet. Germán, Paola, sin duda dos temas políticos que van a necesitar harto análisis también. Claro que sí, Beatriz, muchas gracias por ese contacto, nos vemos más tarde. Nos vemos, buenos días.